de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias con Ricardo Gómez, listos para desarrollar toda la información. Ricardo, ya lo habíamos adelantado, hoy hablamos de universidades. Así es, Patricia, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ampliación de Noticias, miércoles 18, y de inmediato le damos la bienvenida entonces a nuestro primer invitado. Sin mayores preámbulos, Martín Benavides está con nosotros, él es jefe de la SUNEDU, superintendente de la SUNEDU, ese es el cargo especial. ¿Y por qué lo hemos invitado? Porque ha surgido el debate, porque se ha planteado en el Congreso investigar también a este organismo autónomo que vela por la calidad de la enseñanza universitaria en nuestro país, y hay una respuesta, por supuesto. Así ¿no? es, hay que decir, es un mecanismo, es un organismo, vamos a decirlo en criollo, que pisa callos. Sí, ¿no? por supuesto. Y el que no se hizo la pedicure le duele. Hay 14, recordemos, universidades privadas a las que se le ha denegado hasta el momento el licenciamiento. Así es. Vamos a preguntarle primero al señor Benavides cómo va el tema del licenciamiento, cuánto se ha avanzado y si los resultados estaban dentro de los rangos esperados. Martín, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Miren, nosotros estamos bastante contentos con el avance del proceso de licenciamiento. Si tomamos como referencia que ya tenemos 80 universidades licenciadas, lo cual significa que aproximadamente 900.000 estudiantes peruanos están yendo a universidades que tienen condiciones básicas de calidad. Tenemos también, como otra parte de la historia, que haber tomado la decisión de negar la autorización de otras 14, como bien se dice. Estamos siguiendo los temas de reubicación de esos estudiantes porque nos preocupan. Sí. Para pintarles un panorama rápido a nuestros oyentes y televidentes, Martín, de las 49 universidades públicas que hay en el país, 39 ya consiguieron su licenciamiento. De las públicas, 10 están en proceso. De las privadas, que hay 96, 41 ya consiguieron su licenciamiento, 42 están en proceso y a 14 se les denegó. Correcto. Muy bien. Y entonces continuemos revisando precisamente lo que tiene ahora entre manos SUNEDU y cómo tomas tú, Martín, principalmente, este cuestionamiento que viene del Congreso de la República. O de una parte del Congreso, claro, hay que decir. Digamos, nosotros estamos concentrados en cumplir nuestro mandato, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Estamos concentrados en culminar el proceso de licenciamiento, hacerlo bien, hacerlo con toda la seguridad que tenemos que darle a la población de que las universidades que se licencien cumplen con condiciones básicas de calidad. Ese proceso es un proceso difícil porque hay que tomar decisiones complejas. Además del proceso de licenciamiento también tenemos la responsabilidad de decidir sobre algunos sancionadores por incumplimientos de la ley universitaria, y ciertamente sí nos preocupa que en este contexto donde estamos concentrados en ese objetivo surjan estas iniciativas de parte del Congreso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se les cuestiona y qué cosas están respondiendo? Porque no queda claro cuál es la preocupación del Congreso. Entendamos que la SUNEDU, que puede tener, por supuesto, críticas y a quien en algunos aspectos no puede estar de acuerdo de pronto con el trabajo, se le pueden hacer críticas puntuales, pero no se puede desestimar el trabajo de la SUNEDU porque estamos protegiendo a la gente de ser estafada en algo tan importante como la educación. Sí, en realidad las razones por las cuales se nos investiga creo que deberían consultárseles a los propios congresistas. Si uno mira, digamos, las investigaciones que han hecho algunos periodistas, hay temas preocupantes detrás de esas investigaciones. Uh-huh. Por nuestro lado tenemos que decir lo siguiente: nosotros ya hemos sido investigados el año 2018, hubo una comisión investigadora. Cuando yo inicié mis labores, a las semanas nomás ya estábamos con una comisión investigadora. Esa comisión investigadora no llegó a ningún resultado. La propia presidenta de la Comisión de Educación de ese entonces ha dicho que no se llegó a aprobar el informe, no hubo ninguna conclusión relevante. Adicional, pero para ese fin nosotros enviamos un montón de información al Congreso. Nosotros nunca hemos dejado de dar la información que el Congreso ha requerido. Tiene que ver sobre todo con la contratación de personal. Ese es básicamente por donde los están pinchando, digamos, ¿no? Varias cosas, ¿no? Uh-huh. Se dicen ahí. Pero quería decir que adicionalmente a esa comisión investigadora que fue el 2018, nosotros tuvimos 3 auditorías de la Contraloría simultáneamente. Teníamos la comisión, 3 auditorías, y además de eso tuvimos también nosotros que convocar a una auditoría externa.
Ninguna de esos procedimientos llegó a ninguna conclusión vinculada a corrupción. Sí identificaron oportunidades de mejora porque las instituciones tienen que ir aprendiendo permanentemente. ¿Y han implementado ustedes esas recomendaciones de mejora? De las 90 que nos dieron, ya hemos implementado aproximadamente 72, 73. Las que quedan no son temas relevantes, así que hemos estado, digamos, trabajando también en mejorar los procedimientos administrativos de SUNEDU. Ellos dicen que, por ejemplo, SUNEDU ha contratado consultorías, ¿no? Durante el año 2018-2019. ¿Es cierto? Yo les puedo decir que el año 2018 menos del 1% del presupuesto se destinó a consultorías de SUNEDU. Fueron 198.000 soles para 5 consultorías, ninguna vinculada al proceso de licenciamiento. Pero lo relevante es que es menos del 1% del presupuesto. El año 2019, cero. Nada de consultorías. No digo que sea bueno no tener consultorías. A veces claramente no hay un derroche del presupuesto. No, para nada. Sentido. Y hay un esfuerzo permanente de nuestra propia gente, digamos, para sacar adelante las cosas, lo cual es bueno, pero también genera unos costos. Quienes los cuestionan dicen, claro, las encuestadoras los defienden porque las encuestadoras, al menos 2 de ellas, fueron contratadas como consultoras por SUNEDU. ¿Es cierto? El año no se contrató a la encuestadora en sí misma, se contrató una empresa que hizo un trabajo de asesoría en términos de opinión pública. Eso fue el año 2017, antes de mi gestión, ¿no? Y fue un pedido para saber cuál era la opinión de las personas sobre la SUNEDU, ¿no? Como cualquier otra institución lo hace, ¿no? Como un punto de partida, pues, ¿no? Como una línea base. Es lo responsable, ¿no? O sea, saber qué piensa la gente para hacer nosotros lineamientos. Nosotros no hemos contratado nada de eso. Ahora, Martín, es importante que tratemos de establecer, sin generar teorías de la conspiración, ¿por qué en este momento? Porque una cosa es cuando empieza un organismo a crearse, y claro, puede haber dudas sobre cuáles son los mecanismos, cómo va a ser, pero SUNEDU ya avanzó y cada vez ha ido ganando más el respeto de la población, incluso de los funcionarios que dicen, oye, esto funciona. Pero de pronto saltan estos miedos. ¿Están afectando intereses poderosos en este momento? Bueno, sin duda, ¿no? Uno puede establecer algunas interpretaciones a partir de las opiniones de personas vinculadas a universidades que están tratando, digamos, de impulsar esta comisión investigadora, ¿no? Muchas de ellas tienen intereses en las universidades. Nosotros tenemos que enfrentar procesos judiciales y penales también vinculados a nuestra actuación, ¿no? Creo que ya es conocido que hay una de esas universidades que ha presentado un proceso penal contra el superintendente usando la información de la Comisión Investigadora del Congreso que no es pública. Entonces, ahí claramente hay una vinculación que alguien tendrá que esclarecer, ¿no? No es entonces un espacio donde ustedes sientan que van a ser tratados con objetividad, digamos, con la imparcialidad que requeriría cualquier comisión investigadora. Sí, bueno, nunca ha habido un tratamiento muy... nunca los han querido mucho. Nunca nos han querido mucho en el Congreso, así que hemos crecido con esa manera de tratarnos, nos hemos fortalecido en ese momento, y acá lo importante es que nosotros no vamos a parar, nosotros vamos a seguir tomando la decisión. ¿Cuándo concluye? Sea cual sean los intereses que se afecten. ¿Cuándo concluye el proceso de licenciamiento? ¿Hay fecha o eso depende también de el trabajo que tienen que desarrollar las universidades que están en proceso? O sea, definitivamente el resultado de la evaluación depende no solamente del cronograma formal, sino de la reacción de las universidades. Algunas en algún momento piden suspensión de plazo para poder atender algún requerimiento de SUNEDU. Pero nosotros hemos estimado que estamos acabando en diciembre de 2019, ¿no? Este diciembre debería evaluado. Concluir. Quedan 42 privadas y 10 nacionales, ¿no? Ahora, en otros espacios ocurre cuando el supervisor, el fiscalizador sanciona a alguien, le sacan la vuelta recurriendo al Poder Judicial. Una acción de amparo que permite seguir operando a una combi, a una discoteca que no cumple con los requisitos, que no tiene certificado de seguridad. ¿Puede pasar eso con una universidad que no ha conseguido su licenciamiento, recurrir al Poder Judicial? ¿O ya no? Bueno, están recurriendo, ¿no? Ya hay 4 de ellas que lo han hecho y eso sigue su proceso, ¿no? Nosotros estamos confiados en que la ciudadanía ya le ha dado importancia a lo que significa la actuación de la SUNEDU
y esperamos que sabrá defender, digamos, las reformas que estamos impulsando, ¿no? Y el Poder Judicial también, que tome una decisión que sea respetando la objetividad de los procedimientos que ha tenido SUNEDU, ¿no? Muchas de estas universidades cuestionan temas formales, ¿no? Ninguna va al tema de fondo, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos concentrados respetando la formalidad en los temas de fondo, ¿no? Ahora, el problema son algunas universidades puntuales con las que ha habido realmente, vamos a decirlo así, cuestionamientos duros. Telesup es una de ellas, ¿no es cierto? Y es de el señor José Luna Gálvez, que como sabemos es un político con bastante actividad y con aspiraciones presidenciales. Tenemos también la Universidad San Martín de Porres, a quien se le multó por una cantidad y se pidió la vacancia de su rector. Está la universidad a las peruanas, ¿no? Que está vinculada al señor Joaquín Ramírez. Es decir, la presencia de personajes complicados ligados a las universidades sancionadas es bastante evidente. Uh-huh. ¿Tienen ustedes alguna manera de defenderse de eso? Le voy a plantear la pregunta a Martín y nos vamos a una pausa y nos la contesta a la vuelta. Radio Felicidad presenta la leyenda musical de habla hispana, José Luis Rodríguez, El Puma, Agradecido Tour, el espectáculo más ambicioso de su carrera, un show de grandes éxitos. Este 7 de octubre en el Centro de Convenciones María Angola. Entradas en Teleticket. Aprovecha 20% de descuento con tarjetas Cencosud. Un concierto memorable de Nardos Producciones. Cumpliendo su compromiso ambiental con la región Tacna, Sauder Perú convirtió la bahía de Ite en un nuevo ecosistema de humedales con impacto positivo en el desarrollo de la zona. Estos humedales se han convertido en una de las áreas de refugio de aves más importantes del país. Este tipo de ecosistema, muy valorado a nivel nacional e internacional, es hoy un nuevo atractivo turístico de la región Tacna, con un impacto muy importante en el desarrollo del distrito de Ite, gracias a una minería moderna, solidaria y ambientalmente responsable. Sauder seguirá invirtiendo y apoyando este nuevo ecosistema, protegiendo a las aves, generando conciencia sobre la importancia de su conservación y promoviendo este nuevo polo turístico en el Perú y el extranjero. Sauder Perú, 59 años comprometidos con el Perú. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los 3 productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. A las 9 de la noche, nada está dicho. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. RPP, confianza por todos los medios.
Bueno, conversamos con Martín Benavides, él es superintendente de la SUNEDU, enfrenta una investigación, la SUNEDU, en la Comisión de Educación del Congreso de la República. Todavía no la enfrentamos. Todavía no la enfrentamos. Porque es una propuesta todavía. La hemos enfrentado. Han tenido antes varias investigaciones que no han llegado a ninguna parte y conversábamos con el Ricardo sobre lo complicado que resulta que personas con poder político, con representación en el Congreso, con tentáculos en el Congreso, por decirlo de alguna manera, hayan sido cuestionadas por la SUNEDU, sus universidades, y por lo tanto, ¿qué independencia garantiza una investigación en este fuero? Y además, ¿cómo hace la SUNEDU para poder seguir trabajando cuando personas con poder, hay que decirlo, que además han sido capaces de crear universidades en todo el Perú, no quieren que se afecten sus intereses? ¿Qué herramientas tiene la SUNEDU para defenderse y poder trabajar con independencia, Martín? La fortaleza de que nos da el ser una institución autónoma y de carácter técnico, ¿no? Eso creemos que es lo principal, lo que nos hace estar siempre tomando decisiones con objetividad, ¿no? Respetando los procedimientos, confiando en el análisis que hacemos todos los involucrados en SUNEDU. SUNEDU tiene un consejo directivo, además, que tiene 5 miembros de esos 7 elegidos por concurso público, personas de primer nivel en el mundo académico, y entonces nosotros siempre estamos fortalecidos por esa independencia. Además, ciertamente, de la motivación que tienen todos los trabajadores de SUNEDU, ¿no? Esto ya se ha vuelto casi una cruzada, ¿no? El tratar de terminar bien este proceso, porque creemos en que estamos haciendo un bien al sistema universitario peruano, ¿no? Y en vista de que la academia o las universidades y la política se han entrelazado no de la manera más sana posible. En otros lugares, la academia participa con ideas, participa con propuestas. En este caso, las universidades participan en política siendo soporte casi de partidos, convirtiéndose en la base de partidos políticos. ¿Cómo asegurar que las decisiones que toma SUNEDU no están teñidas también o podrían estar teñidas de alguna influencia política, ¿no? O sea, cierro a esta universidad porque su rector quiere ser el presidente y me cae mal, ¿no? Las decisiones de SUNEDU las toma un consejo directivo que es autónomo, independiente y académico, ¿no? ¿Y los criterios de evaluación? Los aprueba el consejo directivo. Ese mismo consejo directivo aprueba los criterios de evaluación, ¿no? Hay muchas universidades que nos dicen ahora en el último tramo que estamos siendo más exigentes de lo que éramos antes, ¿no? Eso no es cierto. Lo que ocurre es que las universidades son distintas, ¿no? Y los medios de verificación pueden ser diferentes. Lo que SUNEDU tiene que asegurarse es que una fachada no sea únicamente una fachada, ¿no? Que las cosas no sean papel, ¿no? Que no sean aparentes. Tenemos que llegar al fondo de las cosas y eso supone pedir toda la información que sea necesaria para tener la garantía que los datos que se nos dan son objetivos. Para universidades nada más, Martín, ese es el ámbito del trabajo de la SUNEDU, porque algunas de estas universidades que no han conseguido licenciamiento antes fueron grandes institutos y ese era el negocio, ¿no? Pero luego vieron que era más negocio decir que eran universidades y conseguirlo antes, o sea, pasar de un instituto a universidad era relativamente fácil. ¿Esas universidades pueden seguir trabajando como institutos y seguir generando ingresos así? Bueno, los institutos también tienen un proceso de licenciamiento que lo conduce el Ministerio de Educación, ¿no? En todo caso, es una posibilidad, ¿no? Que las universidades que han tenido su licencia denegada trabajen como institutos, pero que sepan que los institutos también tienen que licenciarse, ¿no? Entonces, no es que la van a tener tan fácil tampoco, ¿no? De acuerdo. ¿Pero por qué la diferencia? ¿Por qué el Ministerio licencia institutos y una superintendencia con carácter autónomo y técnico licencia universidades? Así fue decidida la política de aseguramiento de la calidad. En estos momentos hay un grupo de trabajo que está repensando el ordenamiento de esa política y la forma como efectivamente tener un conjunto de instituciones, todas ellas haciendo un trabajo similar, ¿no? Porque ahora, además se refuerza esta idea absolutamente equivocada de que la educación universitaria es más importante que la educación técnica, ¿no es cierto? Cuando nadie debiera ser estafado. Por eso reforzamos esa idea. ¿no? Sí, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el Ministerio está cumpliendo su trabajo en ese sentido, digamos, licenciando a los institutos que merecen licenciarse. Sí creemos nosotros que parte de la presión a las universidades es esta desvalorización de la carrera en institutos y parte del cambio podría ser también el poder incentivar a los jóvenes que egresan de la secundaria, que cada vez son más, a que vean que los institutos son también una buena opción
de empleabilidad, ¿no? Y esto ocurre en todos los países del mundo, que tienen al lado de un buen sistema universitario, un buen sistema de institutos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál ha sido el aspecto más complejo que han encontrado en SUNEDU sobre el licenciamiento? ¿Qué parte les cuesta más a las universidades? ¿Con qué parte les cuesta más cumplir? ¿En dónde tienen problemas de estándares más severos? Bueno, todas las universidades que se han denegado hasta el momento han incumplido todas las condiciones básicas de calidad, todas, ¿no? Probablemente eso no va a ocurrir así en más adelante, porque basta que incumplan una para que la licencia sea denegada, porque hay que recordar que esas son condiciones esenciales de funcionamiento, ¿no? Porque además ustedes han empezado a hacer un trabajo sobre universidades ya formadas y ya operando, entonces han tenido este periodo es especial, digamos, ¿no es cierto? Claro, y es un periodo en el que han tenido las universidades para poderse adecuar a las exigencias de SUNEDU, ¿no? Bueno, investigación efectivamente es un tema que les cuesta a las universidades, tener docentes investigadores, tener prácticas de investigación ordenadas de manera coherente, ¿no? A veces nos presentan líneas de investigación que no tienen que ver con los programas, que no tienen docentes para hacerse cargo de esas líneas, o sea, termina siendo básicamente papel. También el tener docentes calificados, ¿no? Que un 25% de ellos estén a tiempo completo en la universidad, también es algo que les cuesta a las universidades. Bueno, pero una va con la otra, pues, ¿no? Un docente a tiempo completo es un docente que tiene tiempo para investigar, si no es una máquina de dictar clases, ¿no? Exactamente, para investigar, para asesorar a estudiantes, para estar en la comunión universitaria, ¿no? Uh-huh. Es curioso porque los que hemos enseñado en la universidad y no teníamos ese rango, no teníamos ni oficina, ¿no? O sea, la oficina era la cafetería, digamos, ¿no? Ahí te sentabas a programar, planificar. Ahí recibías a los alumnos y en la biblioteca hacías tu investigación, por supuesto, ¿no? Pero en la época en que se fumaba, la biblioteca era un dolor de cabeza, porque no. Se fumaba en aviones, en cines, una locura. Pero en la biblioteca no. Bueno, Martín, varios aspectos más. Entonces, ¿han remitido ustedes una carta al Congreso? ¿Van a remitir una carta al Congreso? ¿Nos puedes dar un adelanto de cuál es el contenido? Sí, el día de ayer hemos vuelto a enviar toda la información que ya habíamos enviado en 2018, actualizada al 2019. De manera tal que el Congreso vea que SUNEDU no deja de dar la información. Y no teme la investigación. No tememos la investigación. Yo a lo que temo es que estos intereses intencionalidad política detrás intenten, digamos, frenar el avance de SUNEDU. Y la respuesta ahí es muy clara, ¿no? Nosotros no vamos a parar, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir para culminar este proceso tal como el mandato de la SUNEDU nos exige, ¿no? Una última pregunta. Más allá de lo antipático, pesado y el tiempo que les pueda quitar una investigación que aparentemente no conducirá a ninguna parte, ¿qué posibilidades reales tiene el Congreso de intervenir la SUNEDU? Bueno, nosotros somos una institución que funcionamos por una ley, ¿no? Autónoma, como es la Superintendencia de Banca, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Congreso tiene capacidad legislativa, ¿no? Entonces, siempre ha sido, digamos, ese un riesgo, ¿no? Que busquen cambiar alguna de los objetivos de la SUNEDU, de la conformación de su consejo directivo, la independencia, la autonomía, la fortaleza académica, ¿no? Esto depende fundamentalmente de eso, ¿no? De que no se pierda la orientación técnica y académica de la SUNEDU, ¿no? Que no se haga una ley que los desaparezca, básicamente. Bueno, también. Muy bien, Martín Benavides, superintendente de la SUNEDU, estuvo con nosotros para dar cuenta de cuál es el esfuerzo y el trabajo que están haciendo y para demostrar que tienen todas las cartas para responder a los cuestionamientos del Congreso de la República. No es primera vez que se los hacen, no será la última. No será la última y otra vez suponemos saldrán airosos de todos los cuestionamientos. Felicitaciones por el trabajo valiente que se está haciendo, porque enfrentar a gente que ha hecho dinero de manera estafando a otros, hay que decirlo, no siempre es fácil. Muchísimas gracias, Martín Benavides. Vamos a una pausa, volvemos. La tecnología nos abre un mundo de posibilidades. Entérate de todo en Newsleak. Tres sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Hola Ángel, ¿irás a la reunión? Sí, claro, termino y voy. No te olvides que el bono de alquiler solo se otorgará a parejas que paguen renta mensual de vivienda no menor a los 0.78 UIT y que no supere los 0.371 UIT. Entonces ahí te veo. Se realizará el ajuste monetario internacional por 56.000 millones de dólares, recalculando tasa de inversión interanual del 5.8% de los 7 primeros meses. Tranquilo, en Economía para Todos te explicaremos los principales cambios en materia económica por los que atraviesa el Perú y el mundo, pero sobre todo, cómo afectan estos directamente tu bolsillo. Soy Omar Mariluz y estoy de lunes a viernes a las 4 de la tarde por RPP Televisión. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Y si es con gente buena vibra en conducción, mejor. Tenemos todo lo que te gusta y a tu manera. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. El día transcurre demasiado rápido. Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada. Brindándote información en la que puedas confiar. Edición Central, de lunes a viernes a las 8 de la noche, con Tatiana Alemán. Si vas a solicitar un préstamo, lo importante es que lo hagas en instituciones del sistema financiero formal. Estas instituciones te dan la garantía que tú necesitas. Tengamos mucho cuidado con los prestamistas informales, con esas personas que te están ofreciendo el dinero inmediato, pero con altas tasas de interés y con otros riesgos asociados que al final nos pueden traer muchos problemas. Para conseguir una mejor tasa de interés es muy importante que identifiques los productos que tienes. Por ejemplo, la tarjeta de crédito, tu cuenta de ahorros o tu cuenta sueldo. Si tienes los tres productos en una sola institución, vas a poder conseguir unas tasas más bajas y un interés que más te convenga. Si no los tienes, pues estás a tiempo para poder unificarlos y poder conseguir ese préstamo que tanto quieres. A las 9 de la noche, nada está dicho. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Cómo somos los peruanos? Amable. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Son más divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa.
Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Todos los peruanos que tengan los apellidos que figuran en una lista de la Embajada de España accederán a la nacionalidad española inmediatamente. Hay mentiras disfrazadas de noticia. Fíjate en la información, pero también en quién te la da. Felizmente existe RPP. Confianza por todos los medios. RPP. Confianza por todos los medios. Con 37 minutos de reunión. ¿A la limón? ¿Lo decimos a la limón? 8:37. Ahora sí, está el diputado venezolano con nosotros, Ángel Alvarado. Él es diputado del partido Primero Justicia y vamos a conversar con él sobre una situación bastante complicada. Bueno, decir Venezuela y decir bastante complicado ya casi es una redundancia, hay que decirlo. Porque es una lástima, pero es así. Es así, efectivamente. Tenemos al gobierno de Nicolás Maduro sancionado por prácticamente todo el mundo, le quedan muy pocos aliados, y vaya que aliados Siria, Irak, pero bueno, en fin, Rusia, China, así también, hay que decirlo. Pero hasta hace poco la situación dramática de Venezuela parecía tener una salida en una oposición unida y con la designación al frente de ella de Juan Guaidó, presidente interino, así es reconocido internacionalmente, y lamentablemente parece que eso se ha fracturado. La unidad de la oposición. O así nos los quieren hacer creer, que es lo que me estaba diciendo Ángel Alvarado antes de entrar al programa. Él nos explica esta situación porque efectivamente hay una fracción que se dice opositora que ha regresado, digamos, a formar parte del chavismo, hay que decir. Más que el chavismo, del maurismo. Del soporte que Maduro ha construido a su alrededor, y con esto legitimaría una suerte de yo soy un gobierno democrático donde hay mis amigos y donde está la oposición. La pregunta es, ¿cuán opositora es esa oposición? ¿Cómo estás, Ángel? Muchas gracias, un placer estar en este programa y aquí en Lima, muy contento. Por favor, ilústranos, que a veces Venezuela da dolor de cabeza porque uno ya no sabe muy bien lo que está pasando. Bueno, en primer lugar, un saludo a todos los que nos están viendo, escuchando, muy contento de estar acá en Lima. Hemos tenido una agenda muy interesante con el canciller, con el Ministerio de Economía, estuvimos presentando Plan País, que es un plan para la reconstrucción de Venezuela, que he tenido el placer de ser parte de esto, porque la idea, es que podamos recuperar Venezuela lo más rápido posible una vez que se logre el cese de la usurpación de Nicolás Maduro. Y por eso están trabajando desde ahora, ¿no es cierto? Y por eso estamos trabajando esperando que la cosa cambie para empezar a ponerse manos a la obra, ¿no? Miles y miles de personas, miles y miles de horas. Hemos recorrido el mundo entero visitando venezolanos, ideas, gente que quiere reconstruir Venezuela y, por supuesto, también invitar también a los peruanos a la reconstrucción de Venezuela, por supuesto. Pero lo último que hemos conocido, Ángel, y eso es noticia internacional en todos lados, es la liberación de un preso político, de un diputado, el vicepresidente del Parlamento venezolano. Entonces la gente dice, mira, Nicolás Maduro está adoptando una forma, dando un gesto al menos. Totalmente. Entonces, fíjate, yo por eso quería hacer esta introducción para poner en contexto a los que nos están escuchando, que tal vez se pierden entre tantas informaciones, tantos datos, que a veces son ruido, no es realmente señales de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay que empezar diciendo que Venezuela es una amenaza regional, es una dictadura, que además es una amenaza regional para todos los países de la región, ¿no? Acogida a grupos terroristas como Hezbollah, como Hamas, como la FARC, como el ELN, apoyo, acogida, financiamiento, el uso de petróleos de Venezuela como fuente de blanqueo de capitales, lavado de dinero, financiamiento del terrorismo. Es decir, esto es algo grande de lo cual Nicolás Maduro es responsable y el chavismo es responsable. Además, porque cumple con todos los requisitos de lo que es una dictadura, y ya tenemos que aprender que el voto popular no legitima siempre democracias, ¿no? Esas son las dictaduras de este siglo, digamos, ¿no es cierto? Y ellos siempre han tratado de mostrarse como democráticos cuando en realidad tienen un talante no solo dictatorial, sino totalitario. Totalitario, efectivamente. Ahora, dentro de esto, nos llega esta información de que un grupo de la oposición estaría volviendo a formar parte del aparato gubernamental en la medida en que entran a lo que sería el Congreso nuevamente, ¿no es cierto? Hasta ahora Nicolás Maduro no ha mostrado ninguna voluntad de negociar con Juan Guaidó. De hecho, se han suspendido las negociaciones porque él no fue en más de 40 días. Porque no se presentaron nunca más. Se burlaron primero del Papa, ahora se burlan de los noruegos. Maduro se ha burlado de todo el mundo. La oposición quiso agotar nuevamente un mecanismo de Oslo Barbados, llamado Oslo Barbados, para agotar la vía de la negociación para salir del problema. Fuimos a una negociación con objetivos muy claros, fuimos con un proceso muy bien pensado.
Y una vez que no se logra el objetivo, pues básicamente Guaidó se levanta y lo manifiesta el día domingo. Y el día lunes Maduro aparece con unos personajes que tienen en la política muchísimos años, que le están haciendo el juego a Maduro diciendo que ellos sí quieren dialogar con Maduro, y se aparece pues un nuevo pacto entre grupos que no representan a nadie, que le hacen el juego a Maduro y se presentan como una oposición, pero no son la oposición. La oposición está unida en torno a Juan Guaidó, y todo esto son pues parte de ese juego de Nicolás Maduro por confundir a la comunidad internacional y mostrarse como un demócrata cuando en realidad es una dictadura terrible la que vive Venezuela. No siempre estuvo unida la oposición venezolana. Las circunstancias han ido cambiando. Hoy podemos asegurar que efectivamente es un bloque, porque hay que reconocer que una de las características de las dictaduras es agotar el enemigo. Así es. Y el enemigo empieza a flaquear, empiezan las rencillas internas, la gente se empieza a desesperar porque no se consiguen objetivos. Sí. ¿Qué pruebas tenemos de que la oposición, como usted señala, Ángel, se mantiene realmente en bloque? Bueno, básicamente ayer el Parlamento en torno a Juan Guaidó votó una resolución de apoyo a Juan Guaidó hasta que cese la usurpación. Votado por todos los partidos, por unanimidad de la oposición. Votación unánime. Es una muestra de que la oposición está unida. Puede haber diferencias, pero siempre en lo fundamental se está unido hasta lograr el cese de la usurpación y el cambio político en Venezuela. Ángel, insisto, la liberación de este diputado, que era en su momento vicepresidente del Parlamento, es el vicepresidente. ¿Cómo lo interpretan entonces ustedes? ¿Es para tratar de distraer a la opinión pública internacional o es de pronto un elemento más bien disociador al interior de la oposición? Sí, ellos juegan un poco a dividir a la oposición, como ustedes bien dicen, y esto es tratando de dividir a la oposición por un flanco, por otro flanco, o sea, viendo a ver qué se puede lograr. También un poco lavarse la cara ante la comunidad internacional, tratar de ir a un nuevo proceso electoral el año que viene, preparándose para eso, y tratar en definitiva que la oposición valide un proceso electoral que si no es libre, si no es democrático, nosotros no pensamos participar. Lo curioso es que acá le han dicho a Maduro que es una dictadura, y él ha dicho que son los estúpidos los que dicen que es una dictadura, pero si cada vez que alguien los va a acusar de dictadores liberan a alguien, pues habrá que acusarlos todas las semanas si eso es lo que está dando resultado, porque son personas que han perdido su libertad de manera Venezuela, injusta, ¿no? Por ejemplo, yo no podría llamarlo dictador, o sea, el programa lo cierran, te multan, claro, te persiguen, no hay libertad de expresión, no puedes llamarlo usurpador, hay una serie de cosas que ojalá se le pudiese decir en público eso, pero ni siquiera eso se le puede decir en público en Venezuela. Tú mencionabas un tema que era preocupante, porque era, además de Venezuela, siendo pues una tragedia para los venezolanos lo que ocurre con tu país, era una amenaza para la región. En tanto, pues fuente de narcotráfico, blanqueo de dinero, pero además también la recepción y la promoción de estos organismos muy peligrosos. Las organizaciones que has mencionado tú, una de ellas Hezbollah, por ejemplo, pero otra regional, la inteligencia cubana, que en algún momento, recordemos, inicio de los 70s, trató de expandir con métodos, por supuesto, que ya conocemos y sancionamos todo, la ideología comunista en Latinoamérica, por la fuerza. Mira, el gran proyecto de Fidel Castro era apoderarse de Venezuela. ¿Lo consiguió? Lo consiguió. Y el proyecto era apoderarse de Venezuela para tener una fuente de recursos que le permitiera expandir la revolución continental. Hay quienes están viendo y todavía ven con alguna simpatía el régimen socialista del siglo XXI venezolano. Que es el mismo comunismo de Fidel Castro de toda la vida. Y la verdad es que Venezuela lo que vive en este momento es una intervención cubana. Venezuela es un país ocupado. Venezuela es un país en el cual las decisiones se toman realmente en La Habana y no en Caracas, y finalmente lo consiguió. Maduro básicamente vendió el país a Cuba, vendió el país a otros intereses, vendió el país a una ideología para financiar una ideología, para promover una ideología en el continente y desestabilizar toda la región, y por eso nosotros insistimos en que Venezuela es una amenaza continental, una amenaza regional como nunca antes se ha vivido en esta situación en Sudamérica. Al menos. Y además de desestabilizar a la región, saltar directamente a otros países de la región con regímenes similares, con ideologías similares. Claro, eso es lo que logró durante muchísimos años Hugo Chávez, financiando proyectos en todo el continente, tratando de financiar una revolución continental con la siembra del populismo, con todos los mecanismos, por ejemplo, el populismo, cuidado, porque de eso estamos hablando también en nuestro país, o sea, los riesgos del populismo. Pero es que esto es un virus que toda América Latina podría adquirir, o sea, no estamos hablando de que es solo Venezuela, cualquiera puede estar sujeto a esta situación, y mientras
mientras el régimen de Maduro se mantenga allí, el riesgo para toda la región está latente, está presente. Ahora, lo que sí habría que aclarar es que desgraciadamente estas formas populistas y autoritarias vienen de la izquierda y de la derecha, lo cual se están convirtiendo en una lacra horrenda, ¿no? Así es. Ahora hay uno de centro, además también populismo de centro. Ahora, esta medida de Maduro de crear, pues, de acuerdo con lo que nos está explicando señor Ángel, esta oposición que no es una oposición, y jalarla, se hace después de que Guaidó da por concluidas el proceso de diálogo. Sí. De negociación. De negociación. Eso quiere decir que Maduro sí está preocupado, porque si empieza a hacer cosas para blanquearse o para limpiarse, obviamente es una persona que requiere mejorar su imagen internacional, ¿no? Sí, y pienso que por eso es un régimen débil, es un régimen que se tambalea, es un régimen que no hay que pensar de que es invencible, o sea, hay que vencerlo. Pero hay que vencerlo, como ustedes bien dicen, con una oposición unida, una oposición sólida, una oposición pues frontal al régimen, en la cual no se le puede hacer el juego. Él ha tratado de crear una oposición buena, una oposición mala, y precisamente estos personajes que han aparecido allí es lo que él llama una oposición buena, pero al final lo que ha logrado es una oposición obediente, que hace lo que quiere el régimen, y en definitiva pues está dispuesto a transar la venta de los derechos de los venezolanos, básicamente por algunas prebendas pequeñas, y eso es lo que ocurrió con los presos políticos. Los presos políticos en Venezuela pensamos que es como una puerta giratoria. Liberan uno y en poco tiempo encarcelan a otro. Y al final es una barajita de negociación que no resuelve el problema. O sea, pensar que se libera presos políticos y que Maduro va a cambiar de opinión, que Maduro va a cambiar de actitud, de conducta, es equivocado. Lo ha hecho muchísimas veces, ha liberado a muchísimos presos y la actitud y la usurpación y la dictadura se mantiene. Golpeó mucho la causa de ustedes las fotos de Guaidó con representantes del narcotráfico en la frontera con Colombia. Yo creo que eso forma parte de una campaña que Nicolás Maduro un poco promovió. Pienso que Pero la foto estaba. Sí, ¿no? La foto estaba, pero digamos, tú pasas por la frontera y Guaidó, pues mucha gente se le acercó ese día, muchísimos venezolanos, muchísimos colombianos. Esta es una frontera completamente permeable, donde vive gente que es venezolana, pero vive del lado colombiano. Básicamente una frontera que no existe. No sabía y se con tomó quién una se foto, estaba sí, por tomando la supuesto, foto. no sabía con quién se estaba tomando la foto, pero me parece que es algo inocuo que en este momento pues ha perdido completa interés en la opinión pública venezolana. ¿Cobrará la fuerza que tenía con la que empezó Guaidó, que se ha debilitado un poco, supongo que un poco el cansancio, un poco el tedio, un poco el que no hay resultados concretos? Bueno, 75% de los venezolanos apoya a Juan Guaidó. Una estadística reciente que vi antes de venir al programa. Los venezolanos siguen estando en torno a Juan Guaidó, apoyando a Juan Guaidó. Tal vez el fervor del comienzo es un fervor que ahora se ha sentado, un fervor más maduro, que tal vez se manifiesta menos pasionalmente, pero racionalmente se mantiene ese apoyo a Juan Guaidó, y al igual de toda la oposición, y de hecho, como te decía, la oposición ayer dio un respaldo a Juan Guaidó hasta lograr el cese de la usurpación en el Parlamento, que es un poco lo que pretenden estos grupos del chavismo y estos grupos de la oposición, que no son oposición, como decíamos al principio, de tratar de destronar a Juan Guaidó. Y en torno a Juan Guaidó no solo está unido toda la clase política venezolana, sino también todos los venezolanos. Muy bien, entonces nada, les deseamos la mejor de las suertes, que la lucha continúe hasta que se resuelva la libertad. Bueno, muchas gracias a todo el apoyo del Perú y de toda la región hasta lograr la libertad de Venezuela. Muchísimas gracias al diputado de Venezuela, siempre. Ángel Alvarado, del partido Primero Justicia, que estuvo explicándonos sobre la coyuntura en su país.